Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de una enseñanza muy importante que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Este es un capítulo que tiene 39 versículos, no es muy largo, pero sí contiene el relato de un montón de acontecimientos, de hechos, protagonizados por el Señor Jesús, encuentros, enseñanzas, milagros. Es como un compilado de un montón de situaciones y sucesos que el Señor Jesús protagonizó. Este capítulo 5 nos comienza relatando un milagro que conocemos como la pesca milagrosa, en donde el Señor Jesús se encontraba a la orilla del lago de Genezaret y le indica a unos pescadores que tiraran la red en un lugar específico para poder pescar. Estos pescadores, nos dice la Biblia, se encontraban terminando su jornada, ya habían estado pescando o intentando pescar toda la noche y no habían sacado nada. Sin embargo, hicieron caso, obedecieron la indicación del Señor Jesús y bueno, la Biblia nos cuenta que el resultado fue una pesca milagrosa. Estos pescadores eran Simón, también se encontraba Juan y Jacobo, y nos dice la Biblia en este capítulo que luego de este milagro ellos comienzan a seguir al Señor Jesús, se transforman en sus discípulos. El capítulo 5 luego nos relata otro milagro en donde el Señor Jesús sana a una persona que padecía, que sufría de lepra, y cura a esta persona también de forma milagrosa. El capítulo continúa relatando otro milagro que también el Señor Jesús realizó, y en este caso fue curar a una persona que se encontraba paralizada, un paralítico. En este caso, el Señor Jesús se encontraba en una casa y un grupo de personas se acercaron a él para traer una persona que padecía esta enfermedad, estaba paralizado, y como no encontraban lugar para presentarlo ante el Señor Jesús, lo habían bajado a través del techo de la vivienda. El Señor Jesús también realiza el milagro y lo cura. En este mismo capítulo 5 de Lucas, Lucas nos relata también un encuentro que el Señor Jesús tuvo, en este caso con un publicano al que se acerca y lo llama, le dice que lo siguiera, y en el relato se nos cuenta entonces que este publicano se levanta, deja todo lo que estaba haciendo, lo que tenía, y sigue al Señor Jesús. Este publicano, en el libro de Lucas se lo nombra como Leví, pero no era otro más que Mateo, ¿sí? El encuentro con quien posteriormente fue su discípulo, Mateo. Y el capítulo 5 termina, luego de toda esta serie de acontecimientos y relatos, contándonos también un encuentro que el Señor Jesús tuvo con algunos fariseos y escribas que, como siempre, lo cuestionaban y lo tentaban y estaban buscando algún error para poder acusarlo. Y entonces este capítulo nos relata un encuentro en donde también él es cuestionado y él le responde y también les da una enseñanza a través de una parábola. En todo este contexto, en todo este capítulo, nos dice el versículo 15 que la fama del Señor Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Evidentemente, la fama del Señor Jesús había crecido, se acrecentaba día a día. Cada día que pasaba, más y más personas que se interesaban por conocer al Señor Jesús, se enteraban de su existencia, sentían curiosidad, sentían el deseo de acercarse a Él. Cada día que pasaba, más y más personas se convertían en sus seguidoras, lo buscaban, querían escuchar sus enseñanzas, querían verlo, querían aprender de Él, y también querían ver milagros, y en muchos casos recibir milagros. Muchas personas enfermas, desesperadas, desahuciadas, se acercaban a él también, esperando y buscando el milagro que cambiara la realidad de sus vidas. La fama del Señor Jesús iba creciendo de manera exponencial, cada vez era más y más conocido, y fíjense que en este contexto el Señor Jesús decidía apartarse, tomarse un tiempo para estar solo y para orar. Nosotros sabemos que la misión principal, la tarea principal que el Señor Jesús tuvo al venir a la tierra fue la de entregar su vida, la de morir en la cruz para reemplazarnos,
para ser nuestro sustituto, nuestro Salvador, y de esa forma darnos la oportunidad, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios a través de el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Ese fue el fin más grande y la misión más importante que él realizó en la tierra cuando vino hace casi 2000 años. Pero sin embargo él también, además de todo esto, tuvo un ministerio público en donde recorría aldeas, pueblos, ciudades, y en donde por cada lugar donde él pasaba realizaba milagros, enseñaba a través de parábolas, dejaba sus enseñanzas, anunciaba el Evangelio, anunciaba el reino de Dios. Y su tarea cada día iba creciendo más y más. Este era su ministerio público. Evidentemente, el Señor Jesús cada vez era más conocido, más personas se agolpaban, más personas lo buscaban, y sin dudas el Señor Jesús estaría muy contento por esta situación, ya que estaba cumpliendo con uno de sus propósitos. Sin embargo, fíjense que el Señor Jesús tenía muy en claro la importancia de apartar un tiempo para separarse, para alejarse de la muchedumbre, de la cantidad de personas que se agolpaban para seguirlo, para escucharlo, para estar con él, y aprovechar el tiempo en soledad para poder orar a su Padre, para poder comunicarse con él, para poder tener un momento de intimidad, un momento personal, íntimo, un momento particular entre él y su Padre, un momento para fortalecerse en la oración, para poder cultivar su vida de oración y fortalecer de esta forma también el vínculo con su Padre. El Señor Jesús no solamente reconocía y se daba cuenta de la importancia de realizar esto, sino que él también entendía la necesidad que tenía de dejar por un momento lo que estaba haciendo, todo su ministerio público, para poder entonces encontrarse a solas con su Padre y poder desarrollar su vida de oración. Y esta es una gran enseñanza para cada uno de nosotros, para todos aquellos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que tenemos al Señor Jesús como nuestro modelo a seguir. Siempre estamos buscando comprender y entender la vida del Señor Jesús y todas las enseñanzas que Él nos dejó, y el objetivo nuestro como cristianos es cada día poder parecernos más a Él y seguir su ejemplo y seguir todo aquello que Él nos dejó para poder transitar en esta vida. Y esto también es un ejemplo y una enseñanza que Él nos deja, la importancia y la necesidad que cada uno de nosotros tiene como hijo de Dios de poder apartarnos un tiempo, de poder parar en nuestras actividades y poder fortalecer nuestra vida de oración, dedicar tiempo, tener disciplina para poder orar a nuestro Padre que está en los cielos. Sin dudas en nuestra vida tenemos un montón de actividades, un montón de tareas que realizamos cotidianamente, tal vez ahora en verano no tanto, en muchos casos capaz que se ha relajado nuestra actividad, pero sabemos que cuando empieza el año, con todas las actividades, el tiempo se nos escurre de las manos, se nos va volando, porque tenemos un montón de tareas, un montón de actividades variadas, cada uno sabe, algunos tienen el trabajo doméstico, otros trabajan afuera, el cuidado de los hijos, los estudios, la actividad en la iglesia, diferentes ministerios, actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el día a día, en el cúmulo de tareas y de actividades que realizamos, sin duda es importantísimo y es una necesidad que tenemos de, usando un término futbolístico, parar la pelota, poder frenar, poder dedicar un tiempo para apartarnos de lo que estamos haciendo, de alejarnos de las actividades, de toda la vorágine de tareas y trabajo que realizamos, para poder frenar, para poder estar solos, para poder estar orando, para poder estar relacionándonos con nuestro Padre de forma directa, de forma personal, de forma individual, de forma íntima, tal cual lo hacía el Señor Jesús. En los distintos evangelios vemos varios relatos en donde el Señor Jesús hacía esto, se apartaba de la gente con la que estaba, de la gente que lo rodeaba, y se iba a orar a su Padre. Seguramente esta era una actividad que hacía de forma habitual, de forma cotidiana, seguramente diaria, seguramente lo haría todos los días de su vida, y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida. Parar la pelota, como decíamos recién, en nuestra vorágine diaria, y poder apartarnos, poder alejarnos de todo lo que estamos haciendo para poder cultivar nuestra vida de oración con nuestro Padre que está en los cielos y que está esperando ese momento también en que podamos estar
a solas con Él, orando. Los invito a que lean todo este capítulo. Son 39 versículos nada más, pero van a encontrar un montón de enseñanzas, un montón de ejemplos que nos dejó el Señor Jesús a seguir, un montón de milagros y enseñanzas que tenemos para disfrutar en este capítulo 5. Y recordamos entonces el versículo 16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esperemos que esto también pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén.